más en valija de apócrifos, hoy con nuestra tradicional amiga Vicky Estrella, misionera, para comentarnos su visión sobre el conflicto en Colombia después del proceso de paz. Las siguientes 6 charlas que tenemos preparadas para ustedes son las siguientes. El 24 de enero, Susana Castellanos, para hablarnos de los orígenes judíos de Santa Teresa de Ávila. Y luego comienza una serie de charlas políticas. El 31 tendremos a la senadora María Fernanda Cabal para hablarnos sobre las verdaderas víctimas del conflicto en Colombia. 7 de febrero, precandidato por el partido Colombia Justa Libres, el pastor Ricardo Arias, para hablarnos de la fe como atributo en la transformación de una nación. El 14 de febrero, día de San Valentín, tendremos nuevamente a Sandra Leventhal, pero esta vez no para hablarnos de nada que ver con psicología, sino ella como candidata cabeza de lista para la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico, Partido Nuevo Liberalismo. Paréntesis, hoy tuvimos un almuerzo comunitario con el candidato Galán. El día 21 de febrero, el profesor Marcos Pekel nos va a hablar sobre el judaísmo alemán y su contribución universal y hasta las cámaras de gas. El 28 de febrero cerraremos con el también precandidato por el Partido Evangélico Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, en uno de nuestros tradicionales conversatorios. Y ahora, a ver cómo nos va. ¿Están viendo todos la pantalla? Mi querida Vicky, por favor. El foro es todo suyo. Usted me va diciendo cuándo tengo que ir pasando de Claro que empezó por la última. Empecé por la última. Así es. Muy buenas noches para todos. Saludo a todos los que están aquí, a todos los que han querido acompañarme y seguramente muchos de los que van a llegar. Pues este era un tema para marzo, creo que era, pero nos adelantamos un poquito. Pero hoy quiero pedirles que no me vean como la misionera. Hoy voy a hablar como una ciudadana del común, una chica que acaba de cumplir 52 años, que como una ciudadana de bien, no he tenido nunca un cargo político, nunca he estado en la política. Y hoy quiero comentarles algo sobre el contexto del conflicto en Colombia tras los acuerdos de paz, pues ya que empezamos a entrar en elecciones y se habla mucho de fortalecerlo, de que el gobierno no cumplió, bueno, cuántas cosas. Entonces, antes de comenzar, sí quisiera pues establecer unas preguntas que yo me hice y quizás ustedes como ciudadanos y que también aman a Colombia, y la mayoría creo que somos de acá, pues nos preguntamos después de unos añitos y que nos debemos hacerlas si no las hemos hecho, y es, por ejemplo, las preguntas que pongo en la siguiente diapositiva, que dice, ¿sabes en concreto qué fue lo que se acordó en la FARC? ¿Cuánto le ha costado a la nación este acuerdo de paz hasta hoy? ¿Cuántas víctimas post-conflicto se han presentado, ya sea por ataques terroristas o plan pistola, tanto de nuestras Fuerzas Armadas como de los civiles? ¿Cómo es la nueva infraestructura de los grupos post-FARC? ¿Existe? El acuerdo de paz fue la semilla para que se rearmara y fortaleciera más frentes guerrilleros y grupos paramilitares. ¿Cómo vamos con el desplazamiento forzado?
reclutamiento y atentados contra la población. ¿Cuánta influencia ha tenido el acuerdo de paz con lo que pasa en la actualidad con el orden público en Colombia? Protesta, primera línea y guerra urbana. ¿Realmente quién ha fallado a la nación? Esa es mi invitación hoy, a pensar en eso. Y con base a esas preguntas quise hacer un resumen que es muy difícil de 5 años, imagínense, de 5 años de ver el proceso de paz y de todo lo que ha venido, pero quiero agradecer de antemano a las fuentes de donde obtuve toda la información que voy a mostrar. Me fijé en los puntos de paz que voy a tratar y recordar de Diario de Paz de Colombia, Indepaz, es una organización que se encarga de estar midiendo y tabulando toda la parte de lo que sucede del proceso de paz, los derechos humanos y la ONU, el tiempo y el Ejército Nacional, para todos los datos que les voy a dar, porque quisiera no tanto demorarme hablando, sino de pronto pintar el panorama para que juntos pensemos en qué vamos, cómo poder tejer realmente una paz en Colombia, o si la hubo. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a pasar, esa es la siguiente diapositiva de Axito, que es la que acabo de nombrar. Son las fuentes de donde saco mi información y 2 que no coloco propiamente porque me es prohibido, si no, no me las vuelven a dar. Sigamos. Esas fuentes, hay mucha información de aquí que ustedes pueden encontrar y leer mucho en Google o en diferentes lugares, si la solicitan al Ministerio de Defensa se las van a dar. Pero quiero decirle que a pesar del acuerdo de paz del 2016, el largo conflicto interno en Colombia continúa. El mapa que ustedes están viendo es un mapa donde les está diciendo dónde está el conflicto actualmente en Colombia. Y como ustedes ven, tiene que ver mucho con un mapa que pueden buscar y es donde están las zonas más grandes de corredores de narcotráfico. Lo más oscuro es la intensidad alta y lo blanco es donde no hay influencia, que es en las ciudades rurales prácticamente. Y pues, como ustedes ven ahí, hay una intensidad baja y la intensidad media se mueve en todo el país. Esa es la situación actual. No son buenas noticias. De pronto, cuando terminemos de hacer el balance, quedemos con el sinsabor de que creo que nos metieron un paquete chileno. Siempre lo pensé, ¿no? Pero para eso tenemos que empezar a preguntarnos o recordar cuáles fueron los 6 puntos. Si alguien se acuerda de los 6 puntos de acuerdo que más han impactado a Colombia. Porque pues hubo varios, 297 páginas, resumirlas era muy difícil, pero yo tomé los 6 puntos que realmente han impactado a Colombia y por los cuales se movió el proceso de paz y se dio. El primero es la reforma, ahí está la siguiente diapositiva, qué pena, Jackcito. Usted ordena. Sí, sí, la reforma rural, esa era la que más le interesaba a la FARC. La tierra, el primer punto que en la guerrilla campesina como la FARC quería y exigieron en los acuerdos. Ahí estaban materializados sus sueños revolucionarios. De ahí salieron 12 planes y lograron que el gobierno se comprometiera a entregarle 10 millones de hectáreas a las comunidades. 3 millones serían entregadas gratuitamente y 7 millones serían formalizadas en un programa que se llama Fondo de Tierras, que va a estar integrado por las tierras que logran retenerle a los narcotraficantes y a los que logren rescatar en la formalización de la tierra. Y eso es bastante peligroso, porque ese acuerdo lo que estaba diciendo era que les iban a legalizar las tierras que por sí ya habían quitado a punta de bala, de secuestro y de muerte y de destierro. O sea que imagínense en lo que entregó el país con el acuerdo. El segundo punto, que era muy frágil, para que lo recordemos, quiero que los tengan presentes. Siguiente diapositiva. Te trabo eso. Ya. Ya. La siguiente punto fue la participación política. En este acuerdo, ¿qué se buscó? Que hubiera más voces diversas en la política, más ciudadanos participando en los asuntos públicos,
Nunca más que se mezclaran las armas y la política. Hoy ya tienen curules gratis. Tienen GEC, están en las 3 ramas y por supuesto también no han dejado las armas. Lo vamos a ver más adelante. El tercer acuerdo muy importante que fue para ellos fue el fin del conflicto. Pues el tercer punto habla del fin del conflicto, realmente del fin de la guerra. Lo que hay que entender que en el que el documento que lograron escribir en La Habana es como una hoja de ruta, un plan, en donde lo que decía era que más que importaba al gobierno era que finalizara la guerra, que se dejara de disparar. ¿Qué se buscaba en este acuerdo? Que la FARC dejara sus armas, que la FARC se reincorporara a la vida civil y que hubieran garantías de seguridad para todos. En este momento quiero informarles que no hay garantías y por supuesto las armas tampoco se han dejado. El cuarto punto grande de acuerdo que se debe recalcar hoy es la solución de los problemas a las drogas ilícitas. El tema de las drogas era muy importante, sobre todo en un momento en que la FARC en ese momento pues hacía las leyes y tenía un impuesto por los narcotraficantes y para los que cultivaban. El gramaje era importante, se comprometieron a no continuar y además dar información sobre las rutas. Este acuerdo buscaba que los cultivadores se pasaran a una actividad legal. Segundo, los consumidores sean tratados y rehabilitados. Y la tercera, se combata toda la carrera de narcotráfico. Cosa que no se cumplió porque, como ustedes saben, 23 zonas veredales están el 93% llenos de coca. Somos el mayor productor de coca en este momento. El quinto era las víctimas. Ese fue el acuerdo. El quinto punto era clave. ¿Qué hacer con las víctimas? 8,5 millones de personas están en lista de víctimas en Colombia, de las cuales la mayoría siendo víctimas de la FARC y otros grupos a margen de la ley. Con el acuerdo, el gobierno es el que tiene que repararlas. En este acuerdo, ¿qué se buscaba? Verdad sobre lo ocurrido, justicia para los crímenes en el conflicto, reparación a las víctimas y garantías que no se repitieran los hechos. Pero el costo lo asumió la nación, por lo tanto lo asumieron cada uno de ustedes y de los empresarios. Y la sexta era la implementación y la verificación y refrendación. Describe el sistema que se creó para hacerle seguimiento, una comisión de seguimiento, una verificación, mecanismos de acompañamiento internacional. En este acuerdo se buscaba que en el acuerdo final se implemente y se haga un seguimiento en este proceso. Lo ha habido. Ustedes han escuchado el discurso de la verdad, pero también creo que vieron las noticias cuánto se han gastado y no se ha visto nada. Que tenga acompañamiento internacional. La ONU ha sido aliada totalmente del proceso de paz, pero las garantías para nosotros no ha habido. Se ha refrendado y que tenga un capítulo étnico. Y yo me pregunté todo el tiempo, ¿por qué étnico? ¿Por qué decían que abrieran un capítulo étnico para que metieran las etnias? Por supuesto, para apoderarse de todos los terrenos de cultivo de los campesinos. Por eso hoy en día tiene que ver tanto los nativos en la protesta social. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esos son los 6 puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. De pronto yo se los quería recordar, pues invitándolos a que vieran un poquito el panorama un poco crítico de qué fue lo que se aceptó. De pronto no lo entendimos o quizás no lo leímos y pensamos que la paz por paz a cualquier precio. Pero quiero decirle que hay muchos campesinos que hoy están llorando, o cañeros que terminaron con todo su ganado, sus ganaderos también atormentados, y mucha gente campesina de regiones, pues es una Colombia que llora hoy porque que han sido herederos de familias en familias, y la razón que dijo la FARC que tenían que entregarte las tierras era simplemente porque ya llevaban muchos años con ella y siempre los mismos. Creo que no era justo que les quitaran la tierra y no es justo, ¿no? Hay forcejeo. Vamos a ver la estimación del costo, vamos a hablar de plata, del acuerdo de paz. Cuando se finalizó y se firmaron en La Paz, se hizo un cálculo. Ese cálculo lo estoy sacando de Paz, está escrito, está en todos los lugares, lo pueden encontrar.
Y es que se habla de billones. En billones era 129 billones, 129.5 billones. Eso era lo que se iba a gastar. En lo primero que se iba a gastar era en la reforma rural integral. Quiero decirle que eso no se ha hecho ni el 0.3, porque no va a haber ese acuerdo jamás. Ni siquiera fue refrendado en las urnas, porque recuerde que el plebiscito ganó el no. La participación de política se llevaba un tanto, el fin del conflicto, las drogas ilícitas y las víctimas. Ahí están los puntos pues frágiles donde se iban a trabajar el asunto. Pero miren el siguiente cuadro. El siguiente cuadro nos pinta otro panorama. Y nos pintó que en el 2016 ya lleva 210 billones. En el 2017, 229 billones de presupuesto nacional. En el 18, 233 billones. Y ni hablar, terminamos el 2021 cerrándole y dándole un presupuesto de 313 billones. Les estoy hablando del 3.8 del PIB colombiano, donde es insostenible y no estamos metiendo ni la nómina guerrillera ni el cuidado fiscal. Eso nos abre una puerta a la siguiente diapositiva y es cuánto se le paga a la JEP y si vale el precio de la paz. El funcionamiento hasta el 2019, lo hizo el estudio de la DIAN, ascendió a 202.000 millones el presupuesto para el 2020. Ese de 201.000 millones ligeramente inferior en el 2021 y la mayoría, o sea, 72.000 millones corresponden al gasto de nómina de la JEP. El 85% del recurso se invierte solo en talento humano, porque si hablamos de escoltas y si dicen que hay que cuidarlos, pues si hablamos de escoltas, si hablamos de la seguridad y la protección de la víctima, pues todo eso lo asume el Estado. ¿Cómo les parece? O sea, no está en ese presupuesto. Entonces es grande la locomotora. Pasemos a la otra. Y es, quería recordarles que la JEP, que nos sacó tanta plata, pues ha tenido sus buenas descachadas. La primera descachada la tuvo con, no sé si ustedes se acuerdan del Salvador Arana. La JEP lo dejó libre. Se ha pegado la descachada más grande del mundo. El gobernador de Sucre y condenado a 40 años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo, la Corte Suprema de Justicia estableció que ella era llamada a resolver ese caso, ya que no había, pues, conexidad con el conflicto armado y por ello rechaza la competencia asumida por la JEP. Sin embargo, la asumió. En el caso de Musa Basile de la JEP estableció que era competente para estudiar las actuaciones del excongresista relacionados con el cartel de la toga. ¿Cómo les parece? Ni hablar de la JEP que ha aceptado el sometimiento de otros casos como el Álvaro Achó, que se encuentra sometido a la JEP desde el año pasado, imagínense. Y él pertenecía a la jurisdicción, la fiscalía alega que los delitos que están siendo investigados pues no tienen nada que ver con la JEP, sin embargo la JEP sí lo acogió. El caso más sonado, ustedes los tienen, está en octubre del 2018, donde pues el famoso de los bienes de la FARC lo asumió la JEP y es la hora que no se responde y no se han devuelto los bienes de la FARC. Ni hablar del caso Santrich, ustedes lo conocen mejor que nosotros. Un caso que dio a sonar, que separó todo el mundo, que lo sacaron, que hoy en día y se voló el mar. Y después, pues hasta el momento no hay seguridad de que esté muerto. Yo no sé si esté muerto. No lo han confirmado. Y pues también tenemos a Marilu Ramírez, condenada por el atentado contra la Escuela Superior de Guerra en el 2006, que la JEP lo asume y lo perdona. Entonces tenemos descachadas bastante valiosas que vale la pena recordar, más otras. Les recomiendo mucho quizás ahondar en el tema de qué realmente han resuelto la JEP hasta la fecha nada.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Y es que quisiera ir muy rápido, voy así como muy rápido, pero pueden tenerla y ya la tienen, y si alguien la solicita pueden tener la presentación. Y es la nueva estructura de la POSFAR. Esto lo hace Indipaz, me parece maravilloso que lo saque. Y es que nos quedamos pensando si realmente la FARC se volvió a armar. Y déjenme contarles que sí. En ese mapa que ustedes ven ahí, vemos los grupos post-FARC. O sea, no estoy hablando de los de antes, estoy hablando de los de ahora. Tenemos 30 estructuras post-FARC configuradas en 3 grandes grupos. El primero es el bloque suroriental, 2.700 personas. Tienen 12 estructuras bajo su dirección. Segunda, Marquetalia, 2.000 personas. 10 estructuras bien articuladas. 2.000 personas, imagínense. Comando Coordinador del Occidente, 500 personas. 8 estructuras en coordinación. Creo que ahí ustedes pueden ver. ¿Dónde están ubicados? Ese mapa que ustedes ven ahí pequeño, que casi no se alcanza a ver, están en Antioquia, norte de Santander, Cauca, Nariño y Meta. Esos son los municipios donde más se están manejando. 123 municipios. Actividad de los grupos post-FARC. Durante el 2020, en 22 departamentos actuaron, cifra que representa un aumento de la afectación en comparación con el 2019. La diferencia son 30 municipios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ustedes dirán, bueno, pero vi que está hablando de la FARC, que es con el que hubo el acuerdo. Pero yo tengo que meter aquí una alianza en la estructura, el ELN. ¿Se fortaleció? Claro que se fortaleció. Y la guerrilla, porque acuérdense que hay una alianza rota hoy, que por eso hubo lo que pasó en Arauca, y se mataron entre ellos. 31 masacres, 31 personas masacradas, y llevan más o menos 6.000 desplazados. ¿Cuánto tenemos aquí? Cada frente se reconoce como autónomo, o sea, en este sí la guerrilla del ELN supuestamente están independientes. Hay 8 frentes de guerrilla, comando Coque del ELN. Combatientes que hacen parte del ELN, 2.450. Están en 211 municipios. Actividad del ELN en el 2020, quiere decir que están en 23 departamentos de 32 que tiene Colombia. ¿Dónde más están metidos? Ellos están en las mismas partes, Antioquia, Chocó, Cauca, norte de Santander y auméntele Arauca. ¿Por qué me lancé a ese mapa? Porque cuando yo les muestro la siguiente diapositiva, dice Alianza Rota. Lo que ustedes han visto en los últimos 7 o 6 meses en las noticias, donde se están dando entre ellos es por territorio, por el apoderarse del territorio, pues ahí está. Frente a la pregunta, hubo una alianza y se rompió simplemente porque cada uno quiere mandar, cada uno quiere tener el poder. Y eso se salió de control. ¿Cómo se sabe que se salió de control? Porque el 93% está cultivado de coca y uno solo quiere ser el dueño al final. Pero como hablábamos en las preguntas, ¿será que fue cuna? Bueno, pues el proceso de paz como impulsador y semillero de otros grupos al margen de la ley, tengo que mostrar lo que también salió. En la siguiente diapositiva vamos a ver los grupos que se formaron narcoparamilitares. Son diferentes. En total están en 291 municipios. Tenemos 22 estructuras narcoparamilitares, 6 grupos con acciones recurrentes e infección y afectación territorial mayor, 27 bandas delincuenciales emergentes con acciones para aterrorizar y para pues hacer grandes grupos de cultivos de coca. Están en 291 municipios. ¿Cómo les parece eso? Es gravísima la situación. No veo un panorama como una evaluación. Si me pidieran a mí como economista evaluar, veo bastante difícil la situación del proceso. Veo que se rajó.
No sé qué piensen ustedes al final, ya hablaremos. Pero quiero pasar a la siguiente. Aquí me voy a trasladar y ustedes dicen, uy, se pasó a la ciudad. Madre de la primera línea, documentos, grabaciones y seguimientos a transacciones millonarias desde Europa demostrarían los nexos y está comprobado que esta organización de las condisidencias de la FARC, la segunda Marquetalia y el ELN son los que financiaron la primera línea en Colombia. Adoptaron la estructura chilena, porque creo que ustedes bien saben que hay un problema latinoamericano. Y por supuesto que con Rutas tengo que decirle que es la madre, el proceso de paz, el acuerdo de paz, es la madre gestora de la primera línea que hoy exige ser partido político también. Para mirar un poquito más así el cuadrito, pues bueno, me llegó un poquito tarde, pero ahí se los dejo. Para los que lo quieran tener, toda esa documentación la pueden tener. Está post-FARC actual, o sea, ahorita, cuando cerró el 21, porque les pasé unas estadísticas del 20, no se había cerrado el 21, pero me alcanzó a llegar este clasificado de los militares. Y es las disidencias armadas preacuerdo. Está pues el bloque suroriental, los de Gentil, 10 estructuras bien armadas. Están las incidencias de armadas por acuerdo, la segunda Marquetalia, FARC directamente, 10 estructuras, ahí están todos los nombres, y los residuales armados funcionando con el narcotráfico. Comando Conjunto Occidente se llama 8 estructuras. Independencia con tendencia a ser parte de la corporación. Y tenemos unos residuales armados en conformación que tiene que ver con el Frente B4 y el Frente 24, que son grupos que ya existían y que nunca dejaron de existir y pues que ahora se arman más. Entonces, ese es como el post. Hablemos de desplazamiento. Ahí les voy hablando, pues uno de los puntos a tratar era no más desplazamiento. 5 años después del histórico acuerdo de paz en Colombia, cerca de 5 millones de personas continúan desplazadas por el conflicto armado. Se necesita un mayor apoyo internacional para aliviar la agudización de la crisis humanitaria. Pero no como se ha venido haciendo, que se ha mandado la ayuda para el proceso de paz y para sostener la locomotora del proceso de paz. Aquí lo que se está pidiendo es la ayuda humanitaria para las víctimas que no han recibido ni el 0.3. No hay nada que celebrar para los cientos de niños, niñas, mujeres y hombres de las zonas rurales de Colombia que huyen cada día de sus hogares para escapar de la violencia armada. Para ellos la paz sigue siendo un sueño muy lejano. Ahora es el momento de aumentar, no de reducir el apoyo humanitario en Colombia. O sea, Colombia no es un paraíso. No se acabó el conflicto, por lo tanto, no se puede vender esa idea y la ONU no la puede vender para que los estados europeos y muchas organizaciones y ONG no nos miren como un país en guerra. Para que tengan una idea, cerca de 110,000 personas han sido desplazadas y confinadas por el conflicto armado solo en el 2020. La cifra es bastante desorbitante. Ustedes vieron las últimas noticias. Yo pasaré por ahí más adelante un video. Arauca parecía, pues, no parecía nuestra tierra, parecía África, no sé, Asiria, no sé. La gente huyendo en chalupas, en lo que fuera. Las masacres volvieron, atentados cada tercer día. Es impresionante. Hablemos de homicidios. También tenemos un mapita de homicidios. Yo doy gracias aquí a los derechos humanos y dejo el logotipo ahí porque me lo permitieron. Pero qué bueno entender qué ha pasado en los homicidios, si ha aumentado, si no ha aumentado. Ellos dicen que en el 21 hubo casos de homicidio, solo 21, digamos, por frente al conflicto, que bajó muchísimo. 133 casos de homicidios en el 2020, en plena pandemia.
Si ustedes miran el mapa, el foco es todo Colombia. Se salvan 7 departamentos, más o menos. Es bastante diciente. Atentados. Este es un mapita que más adelante lo voy a colocar como mejor. Pero ahí tenemos una margen y es quién ha perpetuado los atentados en Colombia durante este proceso de paz. El ELN, el 54%. La FARC, POS, 17%. Otros frentes como el Ejército de Liberación, el Ejército Popular, el EPL, 3% nomás, pero otros como el Clan, el Golfo, o algunos paramilitares, movimientos, 26%. ¿En manos de quién está nuestra patria del terrorismo? Sumen porcentajes. Y no hay excusa y tampoco pues hay mentira en ese aspecto. Hay que ver la realidad. Para el 2021, la presencia general de los grupos en la siguiente diapositiva, que es el mismo mapa, simplemente que aquí lo amplió un poquito más, es donde está la presencia, los grupos, pues donde hubo tanto ataque, actividades, que es la parte oscura, está el bloque Soroentar Armado Ríos, comando principalmente alias Gentil Duarte, John 40 y la segunda Marquetalia tienen 12 infraestructuras. O sea que ya aquí no podemos hablar de paramilitares, no podemos hablar del Golfo, no podemos hablar de la FARC, sino tenemos que hablar de todos en conjunto, son socios. La segunda Marquetalia, mandos pues Iván Márquez, Jesús Santrín, Romaña y el Paisa, del cual creo que parece que solo queda vivo Iván, ahora está en Cuba, ¿no? Tiene 6 frentes y los está manejando. Está también el Comando Coordinador del Occidente, 8 estructuras y otras estructuras sin identificación que son aparentemente independientes. 12 departamentos son los de mayor afectación. Por recurrencia, por actividad, se encuentra Cauca, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Antioquia y se suma Casanare y Arauca ahorita. Entonces, pues el panorama es un poco desalentador en mi concepto, pero también nos anima a mirar con ojos de lupa. Veamos la siguiente diapositiva. Permítame un segundo, que fue a mí a la que se me trabó. Ahora sí. Hablemos de las masacres en Colombia durante el 2020. Tuvimos en total 51 masacres. Esos puntos azules que ustedes ven son donde más hubo afectación de masacres. El departamento que va contrapunteando es Antioquia, después Nariño, después Cauca, norte de Santander, Putumayo. Los demás están entre 2 atentados, 1 atentado. Arauca tuvo más, pero pues no, en el momento de la tabulación tuvo más fuerte afectación, fue en el año 2021. Pero esta era nuestra situación en el 2020. 51 masacres. Masacres se refiere a muertes de más de 6, 7 personas. Aún 3 es una masacre. Masacres en el 2021, la siguiente diapositiva. Esa nos da también duro. Y ahí tenemos que en primera entra Caquetá, que es la zona de por sí, el territorio de hogar guerrillero. Está Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, La Guajira. Entró a jugar Bogotá, porque recuerde que Bogotá tuvo masacres. Cáceres, norte de Santander, Atlántico, Huila, Chocó. Está tocado todo nuestro territorio colombiano. Y aquí entra Arauca, porque Arauca finalizó con 2 atentados fuertes, pero con 2 masacres, perdón, muy fuertes a fin de año. En el siguiente mapa voy a encontrar las 50 masacres del 2021 que dejó 189 víctimas. O sea, no quisiera hablar ni siquiera de los años anteriores, sino hablemos del último año. Preocupante. Masacres por mes. En enero tuvimos 6.
En febrero tuvimos 9, en marzo tuvimos 9, en abril 11, mayo 6, junio 5 y julio. Y ustedes me preguntarán los otros meses. La tabulación fue hasta el 20-21 de julio. O sea, nos faltan 6 meses de tabulación. Pero si ustedes ven, el INDEPAD saca un resultado bastante preocupante con respecto a si se funcionó o no funcionó. Y hablemos de los homicidios de militares y policías, que creció en un 23% en los últimos 2 años. El informe me llegó ayer, si no me equivoco, a las 6 de la mañana por un general, donde van 632 bajas plan pistola durante estos 5 años. No podemos olvidar a nuestros militares. No podemos olvidar que prestaron servicio y los de las escuelas y todos, porque finalmente cada soldado no se compara. Alguien decía que si muere un guerrillero en combate es tan doloroso como si muere un militar. No. Y vuelvo y lo repito, porque no. Porque resulta que el militar, sea policía, sea soldado, está dando la vida por nosotros, por guardarnos a nosotros la institucionalidad. Por lo tanto, mi homenaje es para ellos, preocupante. Lamento que hayan sido los más golpeados, que nuestro pueblo colombiano sea golpeado por un proceso de paz que solo benefició a los que la crearon, a la FARC. Así que mi invitación para finalizar, que le voy a invitar aquí allá que nos coloque un video, vamos a ver, lo intentamos, es a que no seas indiferente, a que Colombia duele hoy. Entonces vamos a ver si lo logramos. No. A ver. No salió esto. Perdón, voy a ensayar otra vez. No. Se desapareció esto. A ver. Y realmente no sé cómo hacerlo yo. ¿Me escuchan? Sí, la canción se escucha. No se ve, pero se escucha. ¿No están viendo imagen? Sé que cabalgarán sobre un valle de rosas. No. Buscando el cielo en el que has creído. En el viento buscando la risa perdida. Perdón un momentico, Jack. Yo creo que es que para verlo tienes que descargarlo y entonces ponerlo después. Sí, no. Pero no directo desde YouTube, me parece. Sí, desafortunadamente no tuve la oportunidad. Creo que hay que descargarlo primero. Bueno, si no se logra hacer, en todo caso ya lo colocará en el muro. Es una dedicación a todos los que hoy han perdido la vida, militares, soldados, niños, civiles, y donde simplemente invito a que no seamos indiferentes. ¿Están viendo bien? ¿Nos estamos viendo bien? Creo que sí. Sí, pero tienes puesta una pantalla ahí de algo que no es, me imagino que ya no se está compartiendo. Ajá. Muy bien. A ver si deja de. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Más mejor? Bueno, prometo que para cuando edite esta charla y la suba en el blog y en Facebook, incluiré el enlace al video que Vicky nos quiso presentar hoy. Muchas gracias, Vicky. Sí, ahí dejo como mi balance para servirles. ¿Preguntas, comentarios?
voy metiendo la cucharada mientras se anima. Primeramente, Vicky, si me vieron en algún momento de la presentación contestando el teléfono, era su amigo Martín Cruz, que se disculpaba que no podía asistir a esta charla, está en una reunión. Saludos. Pero me manda saludos. Está bien. Comentarios. Comenzaría yo con una sugerencia. Ok. Para la presentación. Personalmente, si bien comparto los números, no comparto los mapas, porque los mapas están dados sobre conceptos de municipios. Ok. Y tenemos, digamos, el caso de Cumaribo-Bichada, es de lejos el municipio más grande del país, que es medio departamento del Bichada, ¿no? Entonces esos mapas, si algo pasó en Cumaribo-Bichada, pues hace ver afectado un porcentaje elevadísimo, ¿no? Claro. Inversamente, la concentración de atentados, homicidios, secuestros, masacres y demás en ciertas zonas puntuales de Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, norte de Santander, Arauca, están muchísimo más concentradas. Sí. Entonces la intensidad del color sería infinitamente mayor en unos puntos más pequeños. No, y como comentarios sobre lo que fue el proceso de paz, yo diría, uno, que no se definió bien el término de víctimas. Hoy en día, como víctimas, tenemos a hijos de narcotraficantes, ¿no? Tramándonos con el cuento de que, uy, perdieron al papito y les tocó andar en carro blindado, entonces eso los hace víctimas. El otro grave problema fue la definición de crímenes conexos, mediante el cual, pues, el hilo se empezó a alargar y conexos quedaron cualquier cantidad de atrocidades que no tenían que ver con el motivo inicial de una revolución, sino con la financiación y luego sí el deseo de riqueza, ¿no? Secuestros, violaciones y demás, esclavitud, ¿no? Que es uno de los temas álgidos últimamente. Y concluiría diciendo que, creo que lo mencioné la vez pasada, pero en su momento, cuando me debatía yo cómo votar en el plebiscito, y se dio una charla en la sede de una de nuestras sinagogas. Quien apoyaba el sí dijo que no había manera de financiar el proceso. No existía la plata, incluso hace 6 años antes de firmar el proceso, para asumir todo lo que ahí estaba contemplado. Entonces, de arrancada, ahí eso nació fallido. Freno ahí para cederle la palabra a Harry, por favor. Gracias, Jack. Tengo un par de preguntas para Vicky. Obviamente estoy de acuerdo con todo lo que ella dice. La presentación es excelente, pero tengo 2 preguntas. Al final presentó una cifra donde dice homicidios. No me acuerdo cuánto es el segundo rubro. La primera pregunta mía es si eso incluye muertos en combate. En el último cuadro que presentó el ejército. Sí, 632. No, plan pistola. Pero eso, plan pistola, exacto. Homicidios y plan pistola, ¿eso incluye bajas bajas en combate? No. Eso. Entonces, el punto mío, eso me conduce a la segunda pregunta, Vicky.
yo la ventaja que le veo al proceso de paz, sin estar en desacuerdo en ningún momento con sus cifras, es que si hay algún beneficio es el número de soldados mutilados y heridos y muertos. Eso es eso yo he visto una gran ventaja con respecto al plan de paz. Pero la pregunta mía, como todo tiene que reducirse a planes comparativos, ¿cómo visualiza usted a Colombia sin el proceso de paz? ¿Cómo lo compara? Bueno, No, es una pregunta, creo que para mí es una pregunta muy válida. ¿Cómo estaríamos sin el plan de paz? Usted está cuantificando las cifras de lo que pasó, pero en sí, términos absolutos no es suficiente. En términos comparativos, ¿cómo estaríamos? ok. Bueno, hace unos meses alguien decía que la ventaja del proceso de paz era que no teníamos tantos heridos y bajas en los soldados. No tenemos más, tenemos casi 1.700 bajas por combate. Es totalmente diferente. Es una guerra que no nos quieren dar los números. Entonces no sé cómo se pueda manejar ahí porque ahí influye las Fuerzas Armadas, la policía y los ataques han sido bárbaros. Pero ¿cómo me diviso? Le voy a contestar. Yo creo que Colombia tiene y se ve la necesidad en las nuevas elecciones de reformar y tiene que cambiar radicalmente la ruta del proceso de paz. ¿Por qué? Porque esto es una bomba de tiempo. Como va, vamos mal, pero vamos peor. O sea, la época de Pablo Escobar por colonizar va a quedar en pañales a lo que puede llegar a suceder, porque es que tenemos 10 millones de hectáreas que se tienen que entregar. Y eso quiere decir que va a haber despojo forzado. Ya está el desplazamiento. Por lo tanto, ¿cómo veo yo a Colombia sin el proceso de paz actual? Lo veo más sano, teniendo una vida y un debido derecho y a una justicia con equidad. Yo personalmente como economista, que no tengo nada que ver, pero que apoyo partidos y apoyo a personas, a la política, pues indiscutiblemente mi sueño es que si el proceso no cambia su ruta, si no hay una reestructuración de fondo, donde realmente los beneficiados sean las víctimas, yo creo que el proceso de paz nos va a traer peores consecuencias de las que ya estamos viviendo. O sea, el desplazamiento que usted puede ver en el video que después les va a colocar ya, donde vemos a nuestra gente correr, viviendo nuevamente asilados en bodegones, en las plazas y en los estadios de nuestros pueblos, va a ser nada comparado a lo que se viene si no hay una reestructuración de fondo. Para mí el proceso de paz no ha sido beneficioso, ni económico, ni emocional. Parte de lo que nos queda pendiente para la próxima charla, que estará para marzo, es la salud mental. ¿Qué tanto nos ha afectado el proceso de paz? ¿Qué tanto te ha afectado a ti como empresario, a la ciudadano de a pie, al militar, a las familias de la víctima, a las mismas víctimas? Hoy hubiera querido traer 2 casos muy lindos aquí de víctimas, pero no quisieron hablar porque están amenazados. Entonces, realmente para mí el proceso de paz es un proceso de paz ficticio, entre comillas, es una fachada. Pero lo que hizo fue fatal para todos. Entonces, para mí, sería mucho mejor si no. Vicky, ¿sobre quién cae la responsabilidad? ¿Sobre la estructuración o sobre la implementación del plan? Pregunto solamente. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de lo que está pasando con el proceso? ¿Sobre la implementación o la estructuración del proceso de paz? La estructuración desde el inicio. Recuerden que desde el inicio, cuando se sentaron en los diálogos de La Habana, primero, ustedes deben de recordar que los acuerdos se hicieron a puerta cerrada. Nosotros solo lo supimos al final. Y lo que socializaron en diferentes lugares, como lo que habla ya, a lo que realmente se firmó, hubo cambio en 70 páginas, si no me equivoco. Porque yo leí el cambio, el post y el después, el antes y el después. Y por supuesto que en la infraestructura iba, como dicen, con burro amarrado, como dicen aquí los colombianos, con burro amarrado. O sea, ellos iban por el territorio, ellos iban por la legalización del narcotráfico. Entonces, indiscutiblemente de infraestructura. Ese es un proceso de paz bien acomodado. Y una última pregunta, Vicky. Si estamos jugando contra un enemigo muy debilitado, estamos jugando 11 contra 7, ¿por qué no pudimos manejar mejor la situación? El equipo contrario ya no tenía 11, ahora tenía 7. Expulsaron 3 o 4, se retiraron 7 o 4. ¿Por qué nos quedó difícil controlar el partido? ¿Cuál partido? Pues la guerra por la paz.
Vea, le voy a decir por qué. Sencillo. Porque mientras estaba jugando a un proceso durante estos 5 años y mientras se ha dado pataleta de convalidar el proceso, que de por sí de entrada fue cambiado totalmente de tónica desde el principio, y que negó, y que un referendo dijo no, un plebiscito dijo no, y que el pueblo dijo que no, lo fomentaron y lo entregaron con el frasaz, que yo creo que ustedes se acuerdan que el presidente Santos cuando perdió el plebiscito dijo, bueno, aquí nos tocó hacerlo así, y mientras él lo hizo, le dio poder porque la FARC no siguió, no dejó de cultivar, la FARC no entregó todas las armas, como dice Martín, la FARC siguió tomando terreno y la FARC produjo lo más grande y es tomarse los 5 corredores de narcotráfico. Entonces, está totalmente, ¿por qué perdimos la batalla del proceso de paz? Porque el proceso de paz en los acuerdos y mientras se habló y mientras se aprobó fueron 2 años, desde el 2014 al 2016, ¿se acuerdan 2 años? Y esos 2 años fueron de fortalecimiento. Cuando ellos entraron, nunca entregaron. Y hoy por hoy van ganando la batalla porque están en los 3 poderes. Lo único que realmente a nosotros nos salva es que, por ejemplo, no pase una reforma donde diga que la FARC sigue siendo partido sin ir al voto popular. Está en nuestras manos poder retomarlo. No digo que todo está perdido, porque yo por lo menos como economista digo que estas sí son las elecciones del futuro de Colombia, porque en estas elecciones tiene que ir a las urnas la FARC, y la FARC como partido se le tiene que demostrar si estamos de acuerdo o no en que ellos sigan ahí, porque le cuento que tienen todas las ramas, recuerde que ellos están en las 3 ramas, están en la rama de legislativa, tienen 16 curules regaladas, no se las ganaron, quieren insistir por otro tanto más, quieren estar en la rama judicial porque la JEP, ellos manejan al antojo la ley, son intocables. Recuerden que la FARC no se puede tocar en los 23 zonas veredales. La justicia se maneja totalmente diferente, el ejército no puede, hasta que no se reforme el acuerdo. Entonces, ¿estamos perdiendo la batalla? La perdimos porque es que de entrada la perdimos porque nos entregaron el país. Usted no tiene armas. Usted como ciudadano, si usted tiene la oportunidad de viajar y le pregunta a un ciudadano, por ejemplo, de Macarena, de Arauca, ¿cómo se siente usted hoy protegido? No se siente, no hay ninguna protección porque es que no la tiene. El ejército no puede ingerir ahí. Difícil. Yo quiero preguntar algo. Regina, por favor. ¿Cómo es que es? ¿Ah? Siga, ¿Puedo Regina. preguntar? Yo quiero saber algo. Si las FARC, los guerrilleros no han cumplido casi nada del acuerdo, ¿cómo esperan que nosotros sí cumplamos? Que pues que al que hay que juzgar más que a ellos es a Santos, que acabó con todo, que permitió todo eso para su beneficio, ¿no? Porque todo fue para su beneficio. Yo creo que al que hay que hacer un juicio es a él. Es algo Más que ¿Qué dijiste? Sí, Reginita, totalmente de acuerdo. Es algo que se está solicitando. Debe haber un juicio para Sánchez. Y Sí, para eso mí, es más, como ciudadana, más que para los mismos guerrilleros. entregó el país. Porque él ha hecho el despelote completo. Si es que no está metido ahí también. Si es que no está metido ahí también, ¿ves? Sí, es cierto. ¿Otras preguntas o comentarios? Pero muy interesante tu conferencia, Vicky. Muchas gracias. Yo quiero saludar a Vicky. Yo quería comentar algo. Perdón un momentico, hay una voz que no distingo. Vicky. Buenas, ¿De dónde viene? Aló. ¿Quién está hablando? Luis Alfonso. Alfonso Ramírez de Medellín. Por favor, don Alfonso. Pastor, buenas noches. Quiero saludar a todo el panel y a Vicky. Pastor, Yo quiero preguntar, ¿cuál es el papel del cura de la RUF ahí en la JEP? Y para... Aló. Sí, siga, por favor, pastor. Se le escucha. Pregunta ¿Aló? por el papel del cura de RUF.
del cura de la Rue, Sí, Pacho Francisco de la Rue. correcto. Sí. ¿Cuál es el papel del cura de la Rue en la G? ¿Y cómo lo ve, Vicky? Bueno, cordial saludo a mi pastor Alfonso. Él es un pastor que estuvo conmigo en la presentación del conflicto de víctimas de la iglesia hace como 3 o 4 años, no me acuerdo. Durante los acuerdos, creo que fue, ¿no? Pero, sí, de acuerdo. 3 años. Sí, porque pues allá donde aquí están escuchando fue una de las víctimas de la guerrilla en la zona de Yoamurumal, Antioquia, si no me equivoco. Pero en todo caso, pues, ¿qué le voy a decir? La primera, el padre de la Rúa es el padre de algo que se llama verificación de la verdad, que es uno de los ejes de presupuesto. Y pues, ¿yo cómo lo veo? Pues yo lo veo netamente izquierdista. Lo veo que quiso jugar un papel a cuestionar y a ir a enfrentarse con Álvaro Uribe Vélez, ¿se acuerdan? Hace unos meses en un diálogo, y cuestionó muchísimo que él no quisiera hablar, pues no tenía por qué hablarle ni rendirle cuentas a él. ¿Qué es lo que muestra la posición de la Rúa? La Rúa es conocida como el padre de la guerrilla, un padre defensor de los que más han masacrado nuestra patria. Él no ha hecho nada, no mostró ningunos balances, pero los gastos fueron impresionantes. Esa es otra de las reevaluaciones que hay que hacer. El presupuesto del proceso de paz está yendo en verificación, en la G, y la reparación a las víctimas, ¿qué? Ellos no han recibido nada. Entonces, yo personalmente, ¿cómo lo veo? Lo veo muy peligroso, muy conveniente. Bueno, es que no hay nadie en el proceso de paz que no sea conveniente a la guerrilla, a la FARC. Todos tienen nexos, de alguna manera. Harry tiene otra pregunta. Yo quiero hacerle otra pregunta a Vic. Por favor, pastor. Si este inmenso presupuesto que se ha invertido en el proceso de paz se hubiera invertido en otro tipo de seguridad como fuerzas armadas, ¿pudiéramos estar diferente hoy? ¿Pudiera haber sido combatida la guerrilla? Yo sí creo. Yo creo que nos faltó 4 años más de ese gobierno donde se combatió a las guerrillas. Yo sí creo. Indiscutiblemente para mucha gente no. Pero tenemos también que reconocer que cuando más se combatió a la guerrilla fue cuando mejor se vivió en Colombia. Y fueron en los años, aunque les duela a mucha gente y de pronto piensen que yo soy uribista, pero en los 2 gobiernos de Uribe fue donde mejor yo como misionera puedo decir que se transitó en Colombia. Y se volvió una Colombia turística. Claramente. Sí. Perdón, sí. Harry, antes Ida creo que quería decir algo. Realmente, gracias, Jackie. Lo que he estado es dándole vuelta en la cabeza, ¿no? Y tratando, bueno, primero realmente, Vicky, tu exposición fue muy buena, ha sido excelente, de verdad que sí. Y bueno, ustedes saben que yo no soy colombiana, pero soy cubana y esos acuerdos de paz estaron mucho en La Habana. Y de verdad que fue un periodo que yo misma me preguntaba, ¿qué hace toda esta gente viniendo aquí a vacacionar? Porque realmente lo que parecía que iban a vacacionar. En las noticias lo que salía era todo tenebroso, oscuro, no se daba una información. O sea, parecía una cosa de horror y misterio, más bien yo decía. Y yo me preguntaba, ¿y qué hacen toda esta gente viniendo, paseando por aquí? ¿Y dónde está realmente el acuerdo de paz? Luego, entonces, en el 2016, yo estuve en Colombia. Y entonces oí a muchas personas hablando precisamente de no votar a favor, o sea, del no, en el plebiscito ese que se hizo, ¿no? Y ahora mismo, con la charla tuya, pues se me han aclarado muchísimas cosas que de verdad que las tenía un poco, porque es que no entendía el proceso ese a fondo. Y creo que ahora lo entendí, pero lo justifico mucho menos. No sé si me hago entender. Y nada, eso quería comentarte porque bueno, ¿eh? Gracias, Ida, por lo menos. No, gracias a ti, realmente me aclaraste muchas cosas. Muchísimas gracias a ti. Harry. No, yo no iba a decir nada, pero ya que me da la palabra. Es que como ahí está con la mano levantada.
Pues, Que seguía, como decía el presidente Uribe, con ganitas. Oiga, mi ignorancia es que no sabía que había que quitar la mano, pero voy a hacer un pequeño comentario. Cuando me hablan de que hemos debido seguir la guerra, yo lo que he pensado para mis adentros es que en la papeleta del sí y el no han debido a incluir una segunda papeleta. ¿Está usted dispuesto a alistarse personalmente a ir a pelear contra la guerrilla? Sí, bueno. Pero es que quiero hacerle una claridad, perdóneme que se la haga Harry, y es que tú tienes en tu cabeza un chip metido y es que el no haberle apostado a la paz era como si estuviéramos apostándole a la guerra. Eso no es cierto, porque déjeme decirle que antes del plebiscito tuvimos más paz y supuestamente estábamos en guerra, pero eso no es cierto. Déjeme decirle que no es cierto. Por eso yo lo digo como misionera que estaba en zonas de conflicto. En el momento, 4 años más hubiera sido ideal, porque hoy el proceso de paz que estuviera, porque es que recuerden que una de las cosas que le sacan en cara o se escudó Santos, es decir, que los acuerdos de paz en La Habana empezaron a tener hilos cuando Uribe, sí, pero si hubiera seguido 4 años la misma política de Uribe, no hubiéramos tenido el nefasto proceso de paz que tenemos hoy. Es que lo que su merced no ha entendido son los 6 puntos que se firmaron. Los 6 puntos que están en ejecución son los 6 puntos que no afectan nada menos que a la ciudadanía, que estamos en guerra por lo mismo, que tenemos más de 3.000 líderes muertos, de los cuales solo se hablan de los 20, cuando son de los que han sido muertos y dados de baja simplemente por empezar a tomar a las malas las tierras, cuando son líderes o cuando son de los trabajos de los secuaces petristas. Porque déjeme decirle que aquí juega un papel muy importante el señor Petro. El señor Petro nos tiene en guerra, nos tiene en los comandos. Por eso los acuerdos de paz tienen un juego papel y yo nunca entendí por qué decían, venga, porque hay que abrir un capítulo con las etnias. Por supuesto, porque es que quieren cogerse todo. Hoy por hoy yo se lo digo como misionera. Yo tengo que pedirle a 6 frentes de la FARC activos permiso para transportarme en Colombia como misionera, en zonas de conflicto, porque las manejan los corredores de narcotráfico. Tenemos un Catatumbo intocable. Tenemos un Cauca que hoy, precisamente ayer, 16 de enero, mataron a 2 guardias indígenas porque la FARC iba a tomarse unas tierras y les dijeron que no se las podían tomar y los fusilaron. Yo le hago una pregunta a usted, ¿por qué asocia? Pues desprendamos, lo invito a que desprenda el chip. No porque no queramos esa paz, que no es paz, es que el mejor negocio fue adoptar la palabra paz. Y yo me aculpo, me da vergüenza ajena, porque yo tengo que decir que tuvo que ver muchísimo los evangélicos ahí y los creyentes, que se sentaron y manipularon la palabra, y la mejor palabra que utilizaron y que pudieron adoptar para ese negociazo que se han pegado fue la paz. Pero que de paz no tuvo nada, porque callaron. Pues no sé si usted está enterado, pero quiero recordarle en la anterior charla, pero quiero recordárselas así por encima. Durante el proceso de paz, durante los diálogos de paz, antes de que se formaron, hubo caídas, hubo masacres en Caloto donde mataron a todos los soldaditos, y los que contaron que quedaron vivos están hoy presos y van a ser culpados por la JEP, porque indiscutiblemente la JEP pidió, antes de que saliera Santos, entregó la lista de los militares que hablaron y ellos están presos. A propósito, están presos. Y la JEP los va a juzgar. Y lo único juzgado por la JEP son los militares y los falsos positivos. Yo le pregunto, ¿cómo podemos tapar con el sol, el dedito, con un dedito, la realidad de una guerrilla que masacró, que tuvo trata de niñas, que la prostitución, que la violación existe? Es que tenemos que escuchar las voces de la víctima. Se supone que se iban a escuchar con este proceso. La única organizaciones que no ha querido escuchar, que usted lo ve en las noticias y puede meterse a todos lados y mirar las entrevistas, es a las víctimas de conflicto civiles. No ha querido escuchar a ninguno. La organización Rosa Blanca, donde la directora es Lorena Murcia, ha sufrido 6 intentos de asesinato el año pasado. Está callada porque la tienen callada, no puede hablar, está maniatada frente a un proceso. Entonces, entre comillas, yo sí quiero aclarar
quitémonos el chip que el proceso, que es paz o es guerra. No fue cierto. Antes del proceso de paz estábamos mucho mejor y se habían quitado las muertes de municipios. No habían vuelto las masacres. Recuerden que a partir del 2002 hasta el 2005 empieza a haber, después de que en el primer gobierno de Uribe, hay una emberracada de Uribe y dice, a mí no me tiene que responder, yo no tengo que hablar si fue la guerrilla, si fue no, a mí me tiene que responder el ejército, porque ese es el cuerpo político en el que yo trabajo, y me tiene que responder. Y a partir de ahí, curiosamente, empieza estando el ministro Santos, empieza a ver, sí, los falsos positivos, pero también empieza a disminuir notablemente y no se volvieron a tomar ciudades. Hoy por hoy, 2021, cerramos el mes 2021, 30 de diciembre, se hayan tomado Arauca. Yo le pregunto, ¿sí es paz? No, entonces no es el chip de paz y guerra. Yo no estoy diciendo que yo amo la guerra. Lo que yo estoy diciendo es que sí hubiéramos estado mejor con 4 años más de combate. Porque es que, mire, todo delincuente, yo lo he venido diciendo como ciudadana de pie, como cualquier otra persona. Si una persona roba, mata, atraca, abusa, viola todos los derechos de las personas, no crea que va a morir de viejo. Yo trabajo con un programa que se llama Sendas de Libertad para los Derechos de la Defensa de los que están privados de la libertad. Y siempre he dicho que sí hay un gran porcentaje de inocentes, pero la mayoría están pagando su pena y tienen que saber que terminaron ahí por sus actos. Hoy por hoy tenemos impunidad, se forma una primera línea, se forman otros movimientos, se forman otros grupos post-FARC, porque la justicia no vale. Y ellos pueden masacrar lesa humanidad. Nos aplicaron algo que se llama el derecho normativo. Y el derecho normativo era de convivencia, pero no para genocidios. Y hoy por hoy la JEP perdona genocidios, perdona masacres. Negar ese hecho es indiscutible. Y decir que preferimos que no pase, eso es, voy a ponerlo como este ejemplo, eso es como si su hijo le roba a usted, le vive robando, le vive masacrando la casa, le vive quitando todo, lo vive golpeando, y usted piensa que la solución es simplemente poner paz y dejar que él haga lo que quiera. Eso no es paz. Valdría la pena escuchar y ojalá pues ya me dé la oportunidad en unos cortos meses de poder lograr formar los valientes que quieran hablar, entre esos si me está escuchando el pastor Alfonso, que nos cuente cómo fue su tragedia. Bienvenido, pastor, cuando así lo desee. Qué miedísimo. ¿Algún otro comentario? Aparte de que qué miedo, ¿no? ¿Sí? Yo quería de pronto, si no hay una pregunta, sí invitarlos a que miremos todos los focos que tenemos y que en nuestras manos sí está el dejar de ser indiferentes, en esa semilla que tú tienes ahí. Que tu voto no sea vendido y que tu voto no sea comprado. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, voy a echar un cliché sin saber, sé que está en el Partido Liberal con Hugo Poveda, pero por ejemplo una doctora Sandra, los que me están escuchando de Barranquilla, hombre, voten por representantes que puedan garantizar que van a hacer una gestión social, que van a pensar en lo común, no que van a pensar en lo propio. Y cuando vayan a votar, voten por personas que hayan gestionado socialmente, que ustedes le vean, no por partido, no por ideología, no por amigo, por mi mejor amigo, como dicen aquí, porque aquí la política es voy a votar por mi mejor amigo, sino votemos con esa conciencia de no entregar nuestros países en las urnas. Muchas gracias, Vicky. A todos, gracias por... Gracias, nuevamente. Nos vemos de hoy en 8 para escuchar. Muchas gracias, de verdad que es muy interesante. Gracias. Para hablarnos sobre los orígenes judíos de Santa Teresa de Ávila. Feliz noche a todos, Vicky. Gracias. Ya va a quedar colgar esto en Facebook. También va a estar tu video. Sí, señora. Te lo mando, Regina. Bueno, gracias. Feliz noche. Gracias, Gracias, Vicky. Gracias.